tenían un sistema de amenazas, de presión y amenazas. Entonces, por ejemplo, yo en los primeros años del gobierno de Correa, yo viví una serie de visitas de personas muchas conocidas que trataban de persuadirte, no vale la pena, este gobierno es muy fuerte, este gobierno es peligroso, hay gente que te puede hacer daño, cuidado, no para ese trabajo, pero pues el que nada debe, nada teme, y afortunadamente yo creo que hay un grupo grande de periodistas que siempre defendió la libertad de expresión, la libertad de prensa, porque no debíamos absolutamente nada a nadie. En mi caso, pues recibí algunas amenazas, pero ninguna me la quise tomar en serio. El problema fue con este sistema de investigación que ellos tenían montado, en donde había llamadas intervenidas, había vigilancia, persecución, y obviamente en mi caso no fue muy difícil darse cuenta que mi punto débil era mi familia. Y empezaron entonces a presionar por allí, con el único deseo de silenciarme. El temor era evidente entre los periodistas que ya no querían meterse en temas delicados, o sea, eso pasó no solo en el comercio, sino en muchos medios de comunicación, o sea, muchos periodistas con los que yo he hablado decían, bueno, yo no quiero meterme en problemas, no quiero meterme en juicios, o sea, y realmente creo que fue generalizado en los medios, sobre todo entre los periodistas jóvenes, ya no meterse en temas. Siempre sabías que había alguna amenaza judicial, o de la Supercom, ¿no es cierto? O de gente que te llamaba al dueño del medio, en el caso de los medios que tuvieran dueños, y aceptaran llamadas de este tipo, a decir, mira, a este chico o esta persona, ponle cuidado, ¿sí? Entonces, y yo creo que fue en ese momento en que, sí, estas fuerzas oscuras que intentan parar al periodismo, o lo que pueda hacer es, sobre todo en investigación, y hacer una auditoría social de cómo se manejan los recursos y lo público, bajo amenazas de cualquier naturaleza, sean físicas, sean psicológicas o insultos desde el alto del poder, etcétera, etcétera, o amenazas por interpuestas personas, o amenazas judiciales, acosos judiciales, ¿no solo se quedaron amenazas, sino que te mandaban, un momento que la fiscalía, por ejemplo, nos empezó a inundar de pedidos de fiscales, los cuales teníamos que responder. Lo otro, en nuestros medios digitales, los ataques digitales que teníamos, que nos obligaban, nos tumbaban las páginas o nos amenazaban y nos hacían denuncias de propiedad intelectual en Estados Unidos, de copyright, ¿no es cierto?, de violación a las leyes de copyright de Estados Unidos, nos hacía el gobierno. Y todo eso configuró un escenario muy amenazante, muy hostil. Cuando hicimos un video que se denominó La Pichideuda, que era que tenía como argumento contarle al país cómo se conformó la Pichicorte, allí hubo un ciudadano, un exministro de gobierno que quiso, mejor dicho, que nos puso una demanda por daños y perjuicios al productor del programa, Juan Pablo Vintimilla, y a mí, y que trató de amedrentarnos, trató de pedir que se repare la honra supuestamente dañada a él. Pero de ese tipo de cosas hemos tenido muchas, es decir, que han tratado de amedrentarnos para que las cosas no salgan o para rectificar. Yo era el gran problema, de que mientras yo estuviera ahí en Teleamazonas, pues el objetivo sería cerrarlo. Me di cuenta que lo único que cabía es que yo saliera de Teleamazonas, y eso hice. Fui un día y dije, me tengo que ir porque si no este canal va a ser... Se había inmiscuido en toda la información sobre el crédito de COFIEC a Gastón Dusac. Y en la tercera entrega que yo iba a hacer, ahí yo iba a hablar específicamente de qué tenía que ver Pedro Delgado, primo del presidente de la República, con todo el tema. Y la noche anterior, uno de mis familiares recibió una llamada ya mucho más fuerte y con datos mucho más precisos y aterradores, que describían exactamente la rutina que en esa época tenía mi hijo, que en esa época tenía 4 años, y que iba a su colegio en el bus, y dónde cogía el bus, cuál era la ruta del bus, en qué colegio lo dejaba el bus, a qué hora regresaba, en dónde se quedaba, quién lo recibía, y etcétera. Entonces,
independientemente de si estamos tratando con gente capaz de hacerlo o no, ya llegar a ese punto en donde se comprueba que había un sistema de vigilancia bastante peligroso e intimidante, entonces pues eso ya me obligó a dejar el espacio, ¿no? A salir por tranquilidad, por la tranquilidad de mi familia que no se merecía. Otro momento fue el momento de agresividad y de negarte las fuentes. O sea, si el Universo estaba haciendo un informe para Domingo sobre, me invento, la alfabetización, no te daban la entrevista, no te daban los datos. Finalmente te conseguiste los datos por fuentes no gubernamentales, pero necesitas la entrevista del funcionario. Tú ya has descubierto ciertas cosas. Entonces les mandas un cuestionario con 3, 4 preguntas, porque si no les mandabas las preguntas no te respondían. Y entonces lo que hacían era dar rueda de prensa para responder a lo que tú les habías mandado y que era tu tema especial de fin de semana, por ejemplo. Ruedas de prensa donde el funcionario iba, le ponían las cámaras y no aceptaba preguntas. Las ruedas de prensa, o sea que eso no es rueda de prensa. La rueda de prensa del presidente generalmente, donde se escogían 4 preguntas y las 4 preguntas eran de medios públicos. Que ya, no sé si ustedes han visto hasta el video de esta chica muy valiente que les dice, vea, o sea, yo quiero preguntarle otra cosa porque a mí me hacen, o sea, primero me hacen escribir la pregunta y de acuerdo si les gusta. Cuando tú emitías una noticia, inmediatamente te caía en la entidad gubernamental a pedirte el reclamo, a llamarte, y una simple llamada ya te amedrentaba, y cosas que eso no ocurría antes. Nosotros decíamos, pero ¿cómo quieren que hagamos periodismo de investigación con un gobierno totalmente autoritario? Con un gobierno que te cierra las puertas, que rompe los periódicos, que todo le parece mal, que todo le parece mentira. ¿Cómo es posible que hagamos eso? Y en una reunión de compañeros que fueron convocados por el dueño de la empresa, discutimos esto. O sea, sabemos que no va a ser tan fácil, sabemos que las fuentes ya estaban cerradas, que los funcionarios escondían documentos, que entre ellos se tapaban las cosas, que la corrupción era tan rampante que difícilmente íbamos a poder descubrirla. Pero no contábamos con algo que se empezó a dar también en esos instantes, y era que el mal reparto entre los funcionarios corruptos empezaba a dejar a varios incontentos. Primero tuve una confrontación con uno de los hermanos Alvarado a través de redes sociales. Luego en el comercio, a partir de eso, me dijeron que yo no podía volver a usar redes. Hubo una prohibición del presidente de los funcionarios a los funcionarios de dar entrevistas, entonces eso ya era un claro ejemplo de lo que ocurrió. El presidente de la República prohibió públicamente a sus funcionarios a rendir cuentas de la prensa. Entonces se hizo muy difícil, las relaciones se empezaron a hacer a través de cartas de rectificación, etcétera, y no una relación de proporcionar información, de transparentar información, no, era más bien una cosa de réplica, de contrarréplica. Entonces conseguir información oficial del gobierno se hizo casi imposible, el acceso a la presidencia complicadísima. Definitivamente había una lista en donde muchos estábamos y teníamos prohibido absolutamente todo, ¿sí? Entonces, por un lado fue la autocensura, nuestro gran problema, pero por otro lado, cualquiera que quería trabajar se topaba con el secuestro de la información. Toda la información estaba secuestrada, estaba tapada, estaba escondida. Entonces se lavaban con esto de la ley de transparencia y que tenían ahora nueva tecnología y que todos los ministerios estaban ahora, todo se conocía online, y online encontrabas mucha información. Puedo sospechar, como sospechan la inmensa mayoría de los ecuatorianos, actualmente ya habían informados que hubo una lista negra, pero claro, no puedo decir sí hubo, yo estaba en esa lista negra. Puedo tener mis sospechas, pero no más. Una lista negra donde no sé si somos solo periodistas o son programas o medios,
Pero una amiga comunicadora social me dijo, no, porque tú estás en la lista negra. Y yo me quedé así, ¿en serio? ¿Y cuántos integramos la lista negra? No te puedo decir, pero no. A otra reportera no la querían dejar entrar a Carondelet, le querían quitar la credencial, no querían que esté en la lista, a pesar de que ella cubría Carondelet. Tú tienes compañeros periodistas que los conocías, que trabajaban contigo, que buscaban información contigo, y que de repente se pasaron a trabajar al ámbito público y se convirtieron en personajes que tapan, que obstruyen, personajes que no te ayudan, personajes que te intentan mirar la cara y que tratan de convencerte que no puedes acceder a la información porque o es reservada o está muy escondida o pobre el ministro o qué le vas a sacar. Compañeros que intentan hasta convencerte de que no saques una noticia que ellos saben que es noticia. Eso a mí personalmente me choca, me molesta. Que tú les llames, les mandes un correo, les mandas un WhatsApp y no te contestan porque no les conviene. Los insultos de estos primero traían una tensión dentro del sitio de trabajo, para comenzar. En los medios de comunicación era delicado que uno apareciera en estas sabatinas, en estos insultos, porque era como un aviso de que el poder le estaba poniendo un ojo a esta persona. Entonces había mucho nerviosismo en los medios, muchas veces se pedían explicaciones, muchas veces, y uno dentro del medio empezaba a sentirse como... Yo creo que la cosa se rompe cuando, en realidad se rompe para toda la prensa, y no es porque lo hayamos hecho nosotros, sino por el impacto que esto tuvo, fue con las denuncias que hicimos de los contratos de las empresas del hermano, de Fabricio Correa. Eso lo hacemos en junio del 2009. ¿Sí? Hicimos la investigación casi todo el primer semestre de 2009 y luego hacemos la publicación en Expreso, publicamos 8 días seguidos y luego se convirtió eso en el escándalo nacional del segundo semestre del 2009. Y no te olvides que ya se había aprobado la Constitución y ya se estaba convocando el segundo semestre ya a las elecciones para el 2009, donde Correa entraría a su primer periodo, o sea, sería el segundo, pero se cortó, ¿no es cierto? Y entraba a las elecciones del segundo periodo. Estábamos en plena campaña. Ahora bien, esto generó varias reacciones por parte del presidente, aparte de los insultos y las ofensas que emitió contra nosotros y el diario en ese momento. Sin embargo, Fabricio Correa igualmente admite, le quita responsabilidad, se da todo lo que se dio ahí. Y el presidente toma 2 decisiones que me parecieron que fueron una retaliación contra la prensa por eso. Lo uno, le pone impuesto al papel periódico. ¿Sí? Se importaba, los medios importan, los periódicos importan el papel para sus rotativas, sus ediciones de papel, y se importaba sin impuestos. Y le pone impuesto al papel. Y por ende también a los libros. ¿Sí? Y le pone impuestos, 1. Y 2, le pone impuesto a la tapa, al precio de tapa, al precio del ejemplar. Además da la orden que no se paute no se paute en medios privados, el Estado no paute, porque él dijo, me acuerdo clarito, que él no iba a alimentar, o el Estado no tiene por qué alimentar a medios que se les declaren en oposición. Y otro fenómeno ahí, él declara enemiga a la prensa, enemiga política, y dice que le quieren votar. Entonces ahí es cuando Correa sube a la prensa a un ring político, que es lo que él quería. O sea, construye el enemigo, que es la prensa. Y yo creo que la cosa cambia con la ley, con la aprobación de la ley, cuando ya el gobierno logra una mayoría calificada de 2/3 de la Asamblea para aprobar una ley orgánica y aprueba la ley. Y la otra señal es el cierre abrupto de Vanguardia. O sea, Vanguardia cierra sus puertas, cierra sus ediciones y desaparece del mercado periodístico a pretexto de la ley. O sea, cuando se aprueba la ley, a la semana siguiente Vanguardia cierra, con el pretexto de la ley. ¿Pero por qué cerró? Cerró por una conjunción de motivos. O sea, yo creo que la revista no pudo aguantar el impacto que tuvo estos asaltos, la persecución constante del gobierno, que hizo que algunos auspiciantes fueran yendo, ¿sí?, con temor a
algunos auspiciantes sí denunciaron que recibieron presiones también. Es decir, ¿cuáles eran las presiones? Te visitaban el Ministerio de Trabajo, los inspectores del IE, los inspectores de bomberos, los inspectores de todo el mundo, del SRI, o sea, en general los medios tenían un ejército de administrativos y abogados solo para resolver las inspecciones del Estado. Se limitaron fuentes, se limitaron accesos, pero también el gobierno colaboró, es decir, la orden del presidente de que los ministros no den declaraciones de prensa a la prensa privada, que le llamaban la prensa mercantil, que le llamaba él, claro, eso fue una censura, un acto de censura como política de Estado. El presidente se convirtió en un censurador y censuró la palabra de sus ministros y censuró el derecho del público, de esos medios, a conocer, ¿no es cierto? Entonces, el presidente nunca entendió el papel de la prensa salvo como un instrumento de poder. Nunca. No. Nunca lo entendió como un derecho humano, ni como un derecho de comunicación, ni como un acto de libertad. Lo entendió siempre como un instrumento de poder. Y eso fue el problema, ¿no es cierto? Y muchos medios y periodistas se silenciaron y se sumaron a eso. Hubo un momento, después de la aprobación de la ley, en junio del 2013, y durante un año y pico, después del cierre de Vanguardia, que nunca, no hubo una sola denuncia de corrupción o de abuso de poder en los medios, ni tradicionales ni digitales. Todo el mundo se cayó. Yo le llamo el hueco negro de la época porque fue un silencio absoluto durante año y medio, menos este portalito, Plan B, que no teníamos. Si de pronto no pudimos continuar con la información de las investigaciones que nos ha caracterizado a través de los años, casi no era por una autocensura, sino porque simplemente la información no la podíamos obtener. Y como la ley de comunicación, obviamente, que no es que nos daba recién la información en el sentido de que hay que buscar la contraparte de la información, nosotros siempre lo hicimos. Pero esta vez la ley de comunicación decía que, en cambio, si no la tienes, no la pongas. Es como que tenías tú un argumento. Por un lado, en las redacciones lo que pasaba es que, como llegaban tantos pedidos, por ejemplo, de rectificación y de réplica, y ante cualquier tema de investigación que denunciaba corrupción o irregularidades en la administración pública, enseguida venía una contraofensiva, ¿no es cierto? Una respuesta desde el aparato estatal sobre esas publicaciones de la prensa. Después de eso se volvió mucho más sofisticado con la ley de comunicación. En esta primera etapa eran solamente las respuestas de ellos a través de sus medios y a través de enviarte cartas y de aclararte. El tema de la vigencia de la ley de comunicación y las multas impuestas a los medios de comunicación, multas increíbles, pues hacía precisamente que una multa a pagarse significaba el sueldo de mucha gente. Entonces ese tipo de cosas obviamente que obligaron a una reestructuración y a un cambio en lo que es la conformación de los medios. Tener que consultar todo antes de publicar, ¿no, verdad? Entonces sí, las redacciones se fueron a veces llenando de abogados para que antes de la publicación el abogado estuviera leyendo para ver si es que eso iba a causar o no un problema. Todo lo que sea cuestionar la verdad del gobierno sobre el 30S era problemático y causaba roncha en el aparato. La ministra de Salud, Karina Vance, me negó 10 pedidos de entrevista, 10. Me fui a parar como 5 veces fuera del ministerio para esperarla a que entre o que salga. Las 5 veces fracasé. Un día me fui a Ambato y la esperé en la inauguración de un hospital de tercer orden. Y allí la señora me mandó a acercar con guardias de seguridad y no me permitió acercarme. Su equipo de comunicación armó un operativo como si Carlos y César Pérez vinieron acá, aquí estuvimos todos reunidos y una de las primeras cosas que nos dijeron y que yo creo que fue muy importante es: el gobierno nos quiere subir al ring político y nos quiere presentar como opositores. Entonces no caigamos en esa tentación. No nos subamos al ring político a ser actores políticos y
creo que ese fue un mensaje que nos llegó mucho, porque precisamente cuando tú estás como reportero en la calle, entrevistando, haciendo una investigación para algo, y si tú vas ya con esta animadversión política, con este sentido de que como me van a enjuiciar, entonces yo tengo que hacer algo, eres más susceptible de cometer errores. Entonces, más bien lo que nosotros insistimos mucho en la redacción es sigamos haciendo nuestro trabajo. Lo que hubo fue un desgrane. Al principio no se quería aceptar lo que estaba pasando, o los medios no lo aceptaban, y los medios fueron despidiendo a los periodistas.